Diga conmigo, paternidad apostólica. Hace como 2 domingos atrás, creo, hablé de paternidad profética. Amén. Y esto es algo importante, porque hay bendiciones que se derraman sobre la congregación. Tú a solas con el Señor, tú tienes tu relación personal con Él, y Dios te habla y recibes cosas. Pero hay otras que las recibes estando en la congregación, haciendo parte de la congregación. ¿Está escuchando? Dice: mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. La única manera que se dé eso es cuando te congregas. Dice que ahí derrama el Señor bendición y vida eterna. Dice que ahí también derrama una unción, ¿verdad? Corporativa, desde la cabeza hasta desde los pastores, líderes, todo, a la congregación. Entonces, hay bendiciones que tú tienes por tu relación personal con el Señor, y hay otras, amén, que vienen en la congregación. Y este tema de la paternidad es para desatar una gran bendición sobre ti. Amén. Y el Señor me dijo que esto no es algo aquí de que pronto Dios lo reveló y te lo está diciendo. No, Él me dice que esto es algo mundial. Y yo sin querer queriendo he visto a veces por las redes sociales en distintas partes pastores, predicadores que hablan acerca de la paternidad, empiezan a hacer seminarios de la familia y cosas así. Entonces es una señal de que esto es algo que Dios está haciendo mundial. Amén. Y el enemigo lo sabe. Amén. El enemigo lo sabe. Y te quiere sacar de la iglesia. Quiere hacer que no te congregues. Y no va a ser cualquier ataque. Va a ser un ataque fuerte. ¿Está escuchando? Un ataque fuerte. Pero así, chueco, con malestar, cojo, lo que sea, usted dice: yo voy para la iglesia. Y de pronto estando en el culto todavía, y tú como que, pero el que persevera hasta el fin. De que la hermana estaba diciendo que en medio del culto como que todavía, amén, hasta que llegó el momento justo. Amén. Y hoy Dios te va a bendecir. Amén. Apláudale fuerte a Jesús. Diga conmigo, paternidad apostólica. Si se podría clasificar, habrían 3 tipos de paternidad. Está la paternidad natural, que son tus padres terrenales. Amén. Papá, mamá. Al decir padre me refiero a papá y mamá. Y el Señor enseña en su palabra, ¿verdad?, a cómo tener cómo respetar a tus padres. Porque si hay padres, entonces también hay hijos. Amén. No puede haber hijos si no hay padres. No puede haber padres si no hay hijos. Entonces el Señor también te enseña cómo tener una paternidad bendecida desde el punto de vista natural. Honra padre y madre, esto y lo otro. Amén. Para que sea de larga vida sobre la tierra. Hasta qué punto en tu vida lo tienes que honrar, ¿verdad? Eso es para siempre. Hasta qué punto en tu vida vas a seguir dependiendo de ellos es otra cosa, no es para siempre. La responsabilidad de eso, dice que el hombre dejará a padre y madre. Todas esas cosas lo dice la Biblia y te enseña. Entonces está también la paternidad celestial. Amén. La paternidad celestial es que en el momento en que tú recibiste a Cristo y naciste de nuevo, dice que fuimos hechos hijos de Dios. Amén. Ese es lo principal. Por ser hijo de Dios, entonces ahora tú puedes servirle, ser siervo de Dios, puedes ser amigo de Dios, ¿verdad? Pero lo principal es que no fuimos engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Ahora podemos clamar: Abba, Padre. El Espíritu Santo nos hizo hijos de Dios. ¿Está escuchando? Entonces hay una paternidad celestial.
Amén. Tú vas donde un señor es de la tienda, te mandan su mandado y tú llegas. Hola, señor de la tienda, buenos días. Vengo a comprar esto y cosas así. O tú eres de los que entras a la tienda y vas cogiendo todo, y el de la tienda te dice, bueno, ya que entraste, dale, que yo estoy ocupado aquí, y tú vate, no se preocupe, yo voy cogiendo, ya yo me sé ya, y empiezas a coger la cebolla y tal. ¿Ah? No. Pero en tu casa, tú dices, ándale, padre, o papá, o señor, algunos, hey, ¿verdad? ¿Puedo abrir la nevera a tomar agua? ¿O me lo tienes que abrir tú, que eres el señor de la casa? No, abre la nevera, hasta la dejan abierta. Amén. Esa es la diferencia de ser hijo, ¿verdad? Tienes un acceso directo a Dios porque es tu padre. ¿Está escuchando? Yo no me imagino yo de pronto llegando a mi casa y mis hijos me abren la puerta. Oh, y tienen unas cositas así. Pase, gran señor, padre, bienvenido a su morada. O sea, tú abres, tú toques y sale el hijo. ¿Qué me trajiste? Que no sé qué. Tengo hambre. ¿Qué trajiste, padre? No, hombre. O sea, es una confianza directa. ¿Está escuchando? Ese es el beneficio que tú tienes por ser hijo de Dios. Y algunos no lo aprovechan. Amén. Eso es desde el punto de vista paternidad celestial. Y está como tercera tipo de paternidad, por decirlo así, de la paternidad espiritual. Amén. La que ejercen los siervos que Dios pone aquí en la tierra. Amén. Para hacerte crecer en el Señor, ¿verdad? A través de los pastores. Porque hay maestros, hay profetas, hay muchos. Pero padres espirituales tiene que ser alguien que te engendra y que te cría. Que ya yo había explicado eso antes, amén. Pero estoy haciendo un resumen de que hay, por decirlo así, 3 tipos de paternidad. Y esa paternidad espiritual se divide en varias. Amén. Yo hablé de la paternidad profética. ¿Está escuchando? Y hoy voy a hablar de la paternidad apostólica. Las dos tú tienes que tenerla para que haya una explosión en tu vida. ¿Está escuchando? Diga conmigo, paternidad apostólica. Gracias, Señor, por este momento, Padre. Yo te pido, Señor, que fortalezcas, Padre, a aquellos que son débiles en la fe aún, que el enemigo les quiere ganar ventaja, pero ellos saldrán bien librados de esto, Señor, de todo ataque del enemigo, que todo lo que se quiera robar la bendición en ellos, toda oposición extraña se va en el nombre de Jesús de sus vidas, y derrama esa bendición que tienes para ellos, para todos nosotros, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Como venía diciendo, la paternidad espiritual, por lo menos el Señor me la ha dividido en 2: paternidad profética y apostólica. La paternidad profética, como ya había predicado antes, es, en pocas palabras, es tu diseño de vida. Recuerda que lo profético es para guiarte. Es tu diseño. La paternidad profética, en pocas palabras, vuelvo y repito, es tu diseño de vida que Dios te entrega por medio de tu pastor. Claro, esa enseñanza está en las redes sociales. Amén. Tiene el nombre en YouTube, Iglesia El Fuego del Espíritu Santo, así. En Facebook. Yo también la voy a compartir en mi red social, Apóstol Johnny Díaz, para que tú veas más los detalles. Que tú, una paternidad profética no necesariamente necesitas de un profeta, no, sino de un pastor. Y un pastor puede darte una paternidad profética aunque él no sea profeta. Eso está explicado en esa enseñanza. En resumen, es tu diseño de vida, ¿verdad? Tu propósito en Cristo. Que si Dios te da una familia y un propósito que Dios te lo va formando poco a poco, por temporadas, ¿verdad? O de pronto te da, como por decir algo, un mapa que te sirve
para dentro de 3, 4 meses. Y después de eso, ¿qué? Te sigue dando, etcétera. Amén. Es tu diseño de vida que recibes por medio de tu pastor. ¿Está escuchando? Eso es paternidad profética. Pero paternidad apostólica es diferente. Es la conducta o carácter y principios de vida. Escuche, la paternidad profética tiene que ver con tu diseño de vida por medio de tu pastor, ¿ok? Y la paternidad apostólica tiene que ver con tu conducta, con la conducta y principios de vida que adquieres, escuche, imitando a tu pastor. ¿Está escuchando eso? Cuando yo veo esto, o sea, le estoy resumiendo en frases. Ahora le voy a explicar. Entonces parece que como que la paternidad apostólica tiene más requerimiento, más responsabilidad que la otra. Porque la otra es que tú tienes que tener una iglesia, ser fiel a la iglesia y, o sea, que tenga una iglesia, tenga un pastor. Si tú tienes un pastor, estás congregado. Eso de que no, tú eres mi pastor y nunca venía a la iglesia, no, eso no. Hay un pastor y estás congregado. Ya, por regla de 3, ahí se va a establecer tu diseño. Amén. Profético, tu propósito de vida. Pero la paternidad apostólica es la conducta y principios de vida que tú adquieres a través de tu pastor. ¿Pero qué? Imitando a tu pastor. Dile que está a tu lado, tienes que imitar a tu pastor. Ahora, no se duerma ni se adelante porque no he terminado el mensaje. Porque alguno va a decir, no, yo no quiero ser como. Otro dirá, ay, sí, yo quiero ser como Susana. Amén. Otro dirá, yo quiero ser como... ¿Verdad? Escuche. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 16. Dice: por tanto os ruego que me imitéis, dice el apóstol Pablo. Y un versículo anterior está hablando de paternidad. Por tanto os ruego que me imitéis. ¿Está escuchando? En Primera de Corintios 11, capítulo 11, verso 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. En Filipenses capítulo 3, verso 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí. O sea, aquí él habla de lo mismo hasta 3 veces. Es importante, amén. Entonces la paternidad, sí ve la diferencia entre paternidad profética y apostólica. Necesitas tener un pastor y ser fiel a la congregación. Pero para que se active tu diseño de vida, tu diseño profético, etc. Pero la paternidad apostólica no solamente tienes que tener una congregación o un pastor, ¿verdad? Y ser fiel ahí, sino imitar, amén, para adquirir una conducta y principios de vida. ¿Por qué paternidad apostólica? Ahora, paternidad es porque es un modelo, escuchen, modelo a seguir. Paternidad es un modelo a seguir. El mejor ejemplo a seguir es el de tus padres. Amén. Dicen los estudiosos, ¿verdad?, de la vida humana y esas cosas, que los niños cuando son pequeños su cerebro actúa como una esponja. Tú sabes que una esponja tú la haces así y absorbe agua. ¿Por qué Dios lo diseñó así? Para que desde pequeño empiece ¿qué? A absorber, ¿verdad?, lo que está a su alrededor, sobre todo de quiénes son los que están ahí. ¿Y quiénes son los que están ahí? Los papás. Por eso uno tiene que ver con quién dejas a tus hijos, cuánto tiempo pasas con tus hijos, etcétera.
No, que yo trabajo, pastor. Bueno, Dios entiende eso. El que lo cuida no lo puede cuidar a su manera. No. El hijo tiene que ver a su papá o a su mamá a través del que lo cuida. Amén. No, que la mamá le pega con la chancleta y la que lo cuida le pega con la correa. No. Si la mamá le pega con la chancleta, la que lo cuida también. Ahora, un ejemplo de, no voy a decir ahora que el pastor dijo que hay que pegarle con la. Amén. ¿Sí está comprendiendo? Entonces, el mejor ejemplo a seguir es el de tus padres, el que te inculcan los padres. Cuando hay ausencia de padres hay problemas. Cuando la mamá es cabeza de hogar, actúa también como padre. Bueno, entonces es un doble trabajo. Nadie está diciendo que no se va a poder lograr, pero es un doble trabajo. Amén. Y hay que poner más empeño, más énfasis en eso. Por eso se llama paternidad. Un modelo a seguir, del cual tú te alimentas y te cimientas. Amén. Paternidad. Y apostólica. ¿Por qué? Bueno, ya le dije por qué paternidad. Ahora, ¿por qué apostólica? Porque surge a través de los apóstoles. Así como la paternidad profética, Dios me la reveló a través de los profetas de la Biblia, si recuerda. O si no, vaya allá y se lo ve, lo busca en YouTube. Asimismo, la paternidad apostólica es revelada a través de la vida de los apóstoles de la Biblia. ¿Está escuchando? Ahora, si tú eres de los que dice, pastor, pero en YouTube dice que hoy en día no existen los apóstoles. Estás grave, hermano. Porque si tú crees que el ministerio apostólico ya no existe hoy en día, que ya se acabó, que eso era en los tiempos de Jesús, que solamente habían 12, no sé qué, 13, etcétera, ¿cómo vas a recibir una paternidad apostólica? ¿Está escuchando? El apóstol Pablo dice que fue el último apóstol del Cordero. No, los apóstoles del Cordero eran 12. ¿Está escuchando? Jesús se fue. Y ahora vino el Espíritu, ahora venía el tiempo oficial del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo fue hecho un apóstol en el tiempo de Jesús o del Espíritu Santo. Espíritu Santo, un apóstol de la gracia. ¿Está escuchando? No, que lo que pasa es que el Señor, como un abortivo, y que se me apareció a mí, yo siendo el último de los apóstoles. Usted tiene que entender a qué es lo que se refiere ahí, porque Pablo dice, ya no se llamará Saulo, sino Pablo. Y Pablo significa el más pequeño. Amén. Pablo le tocó hacer más que todos. Y eso recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio que diga, aquel que quiera ser primero, sea siervo de todos. El Señor Jesús le entregó una asignación a Pablo importante, punta de lanza, la Biblia hecha, y por lo tanto es como si tenía que aprender a ser el último, el siervo de todos. Amén. No era digno de llamarse apóstol ni siervo de Dios por lo que él hizo a la iglesia. Por medio de él muchos cristianos fueron muertos. ¿Está escuchando? Él era el capitán, él era el que decía, vayan esto y lo otro. Muchos cristianos, otros fueron presos, etcétera. Entonces, imagínense lo que él, cuando se le apareció el Señor y lo compungió, lo que él podía sentir. Amén. Pero si hay apóstoles todavía. ¿Qué es un ministerio apostólico? Le estoy aclarando porque si usted no entiende esto, no va a recibir lo demás. Cada ministerio tiene una asignación. Amén. No necesariamente un apóstol significa que tenga iglesia. Tú puedes ser un apóstol y no ser un pastor. Pero un pastor puede ser un apóstol. Amén. Un apóstol puede tener más de un ministerio, etcétera. Tienen asignaciones, se caracterizan porque los apóstoles tienen un diseño o una revelación para establecer. Amén.
son como si fuera punta de lanza, es decir, de pronto no hay un avance y viene un apóstol y hace que sea posible ese avance, de crear algo de la nada. Amén. De traer a la luz verdades bíblicas que están ocultas todavía. Dice que son administradores de los misterios de Dios. Es decir, lo que está aquí en la palabra, pero de pronto la capacidad espiritual tuya no ha llegado a tal punto de poder verla. Entonces un apóstol sí. ¿Está escuchando? El Señor respalda su ministerio con milagros, señales, maravillas y cosas así. Yo recuerdo que cuando el Señor me convirtió, porque yo no me convertí, el Señor me convirtió. A mí a veces me decía que usted es un apóstol. Hubo un tiempo en donde como que en transcurso de un mes me decían eso y yo como que, oye, ven acá, se pusieron de acuerdo. De pronto es una señal. Bueno, no importa. ¿Verdad? Hubo una vez uno que en una iglesia me dijo, usted tiene cara de apóstol. Y yo, aquí como tiene la cara de un apóstol. Amén. Yo conociera a mis tíos. Entonces yo me imaginé que la cara de un apóstol era así como una cara así blanca, así un pelo blanco y una voz así de hierro así. Amén. ¿Verdad? O de pronto un apóstol, ¿verdad? Es alguien con una voz así. Un apóstol y que, hola, Dios te bendiga. Soy el apóstol, yo. ¿Eso qué? Entonces tú te imaginas como que un apóstol con una voz así de hierro, alto, mono, ojos verdes, no sé, tal vez, pelo blanco. ¿Sí me está comprendiendo? El pelo largo así que se le mueve en cámara lenta, no sé, una barba larga. Amén. Y a mí me decía, entonces como que si el papá es profeta, el hijo también. Si el papá canta, el hijo también. Entonces si el papá es apóstol, al otro también. Yo decía, no, yo no quiero ser así, eso no es así. Dios me puede dar un ministerio diferente al de mi papá. Amén. Y a mí se me apareció el Señor. Y el Señor me dijo unas cosas. Amén. Y una de las cosas que me dijo, tú eres un apóstol. Y lo que Él me ha dicho se ha cumplido. ¿Verdad? Por un tiempo yo estuve dudoso. ¿Verdad? Y decía, pero yo creo. ¿Quién fue el que me llamó y se me apareció? Porque algunos dicen, si tú eres un apóstol se te tuvo que haber aparecido Jesucristo, si no, no. Porque ellos empiezan a ver, es lo que dice, es la escritura, pero, amén. ¿Está escuchando? El Espíritu Santo te comisiona. Y yo por un tiempo anduve dudoso. Yo dije, yo sé quién se me apareció y yo creo en lo que me dijo, pero no tengo base, ¿verdad? Como que porque si viene alguien y dice, no, el apóstol es esto, y yo sé, pero no sé, amén. No sé cómo explicarlo. Entonces tú preguntas y lo que te van a decir es, no, el apóstol es el que abre iglesias, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿cuántas iglesias he abierto yo? Yo, pacho. ¿Ah? ¿Cuántas iglesias he abierto? Porque el apóstol es el que abre iglesias. Y entonces eso me confundió, porque no sabía cómo responder. Por un tiempo yo estuve así y yo tuve que preguntarle al mismo Señor. Hasta que el Señor me dio la respuesta. Me dijo, no, eso no es así. Hay pastores que abren cientos de iglesias. Amén. Hay un pastor, un obispo de por allá de Ghana, África, que tiene como miles de iglesias por todo el mundo y no es apóstol. ¿Está escuchando? Hay misioneros que han abierto no sé cuántas iglesias. ¿Está escuchando? No sé mucho, pero a mi abuela, que está en la presencia de Dios, la llamaban la hermana Beatriz. Y ella fundó un poco iglesia, por lo que yo he escuchado con mi abuelo y eso. Nunca le escuché que le dijeran la apóstol Beatriz. Entonces yo digo, bueno, entonces esto no es algo exclusivo de los apóstoles. Pero ¿por qué dicen que es un requisito? El Señor me dio esa aclaración. Estoy haciendo aquí un paréntesis acerca de lo que es el ministerio apostólico, porque si usted no tiene claro eso, entonces ¿cómo va a recibir una paternidad apostólica? Si usted no tiene claro lo que es la palabra apóstol, ¿ok?
Entonces el Señor me empezó a responder eso y me dijo, en el tiempo antiguo, en el tiempo primario de la iglesia, cuando la iglesia estaba naciendo, como la iglesia nació en Jerusalén y en el resto del mundo no se conocía de Cristo, no se había predicado el evangelio, entonces por donde iban tenían que abrir ¿qué? Iglesias. Ya hoy en día por todo el mundo hay abiertas iglesias, ya está conocido el evangelio. Habrán algunos lugares remotos, islas, no sé, tribus, donde de pronto, pero ya la iglesia está establecida en el mundo. Pero en ese tiempo no. ¿Está escuchando? Por eso los apóstoles de ese tiempo, donde iban ¿qué? Abriendo iglesias. Entonces la gente dice, el apóstol es el que abre iglesia. No entiende. Es como el otro verso que dice que cada uno vendía sus posesiones y la traía a los pies de los apóstoles. Entonces ahí hubo una falsa doctrina en donde todo el mundo tenía que vender todo y dárselo a los pastores. Conocí una vez un amigo de hace tiempo, cuando no era cristiano, que él dice que se congregó en una iglesia de esas, que me reservo el nombre, y él dice que él vendió todo. Se quedó nada más con el colchón y se formó un problema y quedó sin nada en la calle. Para levantarse dice que fue la misma misericordia de Dios. Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Y cada uno vendía sus posesiones y le traía a los pies de los apóstoles y todos tenían las cosas en común. El Señor me puso ese ejemplo. Entonces mira, así es mismo con los apóstoles. Había en iglesia, era porque no había. Entonces le tocaba a donde llegar, ¿qué? Nacía una con 3, iba creciendo y así. Ya hoy en día la iglesia está establecida, ¿verdad? No significa de que no se abra una nueva obra, pero ya prácticamente está establecida. Pero en ese tiempo todavía no. ¿Está escuchando? Así mismo, entonces me puso el ejemplo de que vendían las cosas entre sí, la traían a los pastores, a los apóstoles y todo el mundo. Entonces hoy en día hace la gente eso porque lo dice el libro de los Hechos y quedan después. Y el Señor me dice, ¿sabes por qué hacían eso? Porque en ese tiempo la salvación empezó con los judíos, ¿verdad? Empezaron a salvarse ellos y que primeramente en Jerusalén, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos rechazaban a Jesús. Entonces, según la cultura, los desheredaban y eran como que quedaban sin nada. ¿Está escuchando? Por seguir a Jesús, por seguir a Dios según la gracia y no según las obras de la ley, los desheredaban según la historia de judía, según la cultura, los escritos, los historiadores, los desheredaban y quedaban sin nada. Entonces, ¿qué pasa? Que entre ellos tenían que aprender a sobrevivir. Por eso es que cada uno traía las cosas. ¿Está escuchando? Hoy en día, ¿verdad? A ti no te van a desheredar. Incluso usted trabaja en empresas seculares. En aquel tiempo ellos no. Algunos de ellos todavía nunca habían salido de Jerusalén, de Israel. Y el Señor decía, tienen que esparcirse. Entonces irse a Roma, irse a otra nación y comer comida sacrificada a otros ídolos. Ellos pensaban que se iban a contaminar, ¿verdad? Trabajar en otra cosa que no sea judía, ellos pensaban que no era de Dios. Entonces tenían que renovarse. Hoy en día tú trabajas en una empresa que no es cristiana. ¿Y que pasa algo? ¿Cuántos han comido en un restaurante? Cualquier tipo de restaurante, levante su mano. Y tú dices, espérate un momentico ahí, llámeme al chef. Chef, usted es cristiano. El gerente es cristiano. Una vez yo creo que hicieron algo eso y llamen al chef. Y le salió un chef y ¿qué? Y ¿qué vas a inventar? Vete entonces. ¿Sí? O el que te va a atender, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿sí está comprendiendo? En aquel tiempo ellos no entendían. Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir? Que no sé qué. Y los desheredaban. Le quitaban los beneficios por la cultura judía, por la ley y todas esas cosas. Le tocaban aprender a sobrevivir entre ellos. ¿Está escuchando? Pero hoy la gente malinterpreta eso. Entonces así también lo del apóstol. Y que los apóstoles son los que abren iglesias. Y yo no entendía. Yo decía, ¿cuántas iglesias he abierto yo? Pacho, no, yo Señor, entonces explícame. El Señor me enseñó.
Digo, hoy en día, ¿verdad? Los apóstoles, que es apóstol, establece iglesia, que es otra cosa. Los apóstoles establecen iglesia. Esa es una de las cosas principales. Porque estoy enfocándome en esto, porque prácticamente hoy en día eso es lo que más dice. El apóstol es el que abre iglesia. Pero no, alguien que no es apóstol puede abrir. Y ya le expliqué por qué dicen eso. Porque en ese tiempo mira lo que sucedía. Pero en sí el apóstol, desde ese punto de vista, son los que establecen iglesia. Establecer no es abrir solo iglesias, escuche, sino más bien afirmar. Amén. No, yo estoy establecido aquí. ¿Qué significa? Estoy firme. Entonces, establecer no es solamente abrir iglesia, sino más bien afirmar, implantar, decretar. O sea, hacer que una iglesia esté ¿qué? Firme. Por eso se establecen principios, doctrinas, un alineamiento, etcétera. O sea, los apóstoles traen una revelación, una manifestación, una unción que afirma las iglesias. ¿Está escuchando? Entonces, establecer no solo es abrir o fundar un cimiento, sino también edificar de forma estable, firme. ¿Está escuchando? Entonces los apóstoles establecen, es decir, fundan iglesias y afirman iglesias. ¿Está escuchando? Pablo dijo, yo sembré, Apolos regó. ¿Está escuchando? Dicen los que saben que Apolos también era un apóstol. Yo sembré, Apolos, eso está en 1 de Corintios 3. 1 de Corintios capítulo 3, versos 5 al 10. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Está hablando de los colaboradores de Dios. Se nombró a sí mismo y a él como apóstol. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo está diciendo ahí que habían apóstoles que eran los que abrían iglesia y habían apóstoles que establecían iglesia. ¿Está escuchando? Por lo tanto, un apóstol puede tener la gracia de abrir y de establecer iglesia. Otro nada más Dios lo usa para abrir iglesia. A otro Dios lo usa para establecer iglesia. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? ¿Sí le quedó claro? Nada más le estoy dando así algo básico para que, porque no voy a hablar del ministerio apostólico, sino para que usted sepa. Amén. Entonces ya le decía, ¿por qué paternidad apostólica? Ya le expliqué lo que significa paternidad y lo que tiene que ver con apostólico. Porque es a través de la vida de los apóstoles. Amén. Entonces, paternidad apostólica es que, ¿qué le dije que era la paternidad apostólica? Tiene que ver con la conducta y los principios de vida que tú adquieres en una iglesia. ¿De qué forma? Imitando a tu pastor. Amén. Quiere decir que a partir de ahora usted, si usted es mujer, se tiene que peinar como la pastora Susana. Amén, amén. Dijeron allá amén. ¿Sí o no? ¿Cuántos votan por sí o no? Amén. Quiere decir que a partir de ahora usted tiene que gritar porque el apóstol papá, él, ay. Amén. Tiene que peinarse como yo. Es la conducta y principios que adquiere a través de tu pastor, imitando a tu pastor. No necesariamente tienes que recibir paternidad. Escuche, no necesariamente tienes que recibir paternidad apostólica de un apóstol.
puedes recibir paternidad apostólica de tu mismo pastor. ¿Está escuchando? Porque el pastor es el que da la paternidad. Se llama apostólica no porque sea apóstol, sino porque es basado en lo que Dios aquí estableció en su escritura a través de los apóstoles. Ya que el pastor es el que cuida el rebaño, es el padre espiritual de la congregación. Entonces, ¿para qué están los apóstoles? Eso es como, ¿para qué están los evangelistas? ¿Para qué están los maestros? Amén. ¿Para qué están los profetas? Así mismo el apóstol tiene, yo le di un poquitico de más o menos qué es lo que tiene que ver el ministerio apostólico. Pero sin embargo, uno de sus trabajos es establecer a aquellos, escuche, establecer a aquellos pastores que están empezando. A veces a los pastores se les dificulta mucho avanzar. ¿Por qué? Porque necesitan lo que se llamaría una cobertura. Una cobertura. Hay gente que busca cobertura. ¿Es para qué? Mira, ve, tengo un carnet de la iglesia tal. Wow, tú eres de esta iglesia. Nada más por eso, por reconocimiento. Pero cobertura es mucho más que eso. Es llevar la visión, es llevar el hilo, ¿verdad? Es como cuando un soldado dice aquí, el soldado está desde arriba y el otro está abajo. Y el de abajo dice, voy a coger para allá. No, espérate, para allá está difícil. Coge para acá, yo te cubro. ¿Está escuchando? Te direcciona, te guía. Amén. Entonces uno de los trabajos de los apóstoles es establecer a aquellos pastores que están empezando, o a aquellas iglesias que necesitan un empujón, un empujoncito, o que se han desviado un poco y necesitan ser afirmados, enderezadas. Lastimosamente hoy en día muchas iglesias no entienden esto. Amén. Entonces, como están de moda los profetas, entonces buscan en la cobertura y que de un profeta. Bueno, o de otro pastor, está bien. Pero si es un apóstol, mucho mejor. Entonces, escuche, eso es desde el punto de vista, si acaso quisieras tener una cobertura, pero aunque el pastor no sea apóstol, puede ejercer la paternidad profética, porque él es el padre de la iglesia. Perdón, la paternidad apostólica. Porque es apostólica no porque venga de un apóstol o algo, un apóstol ungió, sino porque viene de la escritura, a través de la vida de los apóstoles. Amén. Entonces, si un pastor tiene una cobertura apostólica, mucho mejor. Si no la tiene, pues bueno, bien. Pero en sí, la paternidad apostólica es a través de tu pastor, aunque tu pastor no sea un apóstol. ¿Está escuchando? Y si es un apóstol, mucho mejor. Amén. Entonces la paternidad apostólica se recibe imitando a tu pastor. Amén. ¿Imitando qué? La conducta. ¿Imitando qué? El peinado. Pastora Jennifer, dígame usted dónde compra su ropa para imitarla, ¿verdad? Para vestirme como usted, etcétera. Imitando el peinado, el caminado, la ropa. Tengo que imitar el caminado del apóstol Johnny Jr., ¿verdad? ¿Cómo camino yo, para ver? Si tú ibas a imitar mi caminado, ¿cómo camino yo? ¿Ah? Tengo que imitar la voz del apóstol Johnny Díaz Robert, difícil. Voy a imitar mejor la del pastor Johnny Jr., ¿verdad? ¿Cómo imitaría mi voz? La forma de hablar. Hay gente que tiene, ya se le convierte ciertas frases como muletillas. ¿Cuál sería la mía? ¿Estás escuchando? Imagínate, de tanto yo guerría con ustedes. ¿Estás escuchando? Ya se me volvió una muletilla por su culpa. ¿Estás escuchando? ¿Estás comprendiendo? ¿Ah? Cada uno tiene su propio propósito en la vida. Vas a recibir
recibir la unción a través de mí no significa que vas a recibir la unción mía, sino lo que Dios te quiere dar. Eso es otra cosa. Cada uno tiene su propósito, su diseño. Entonces, ¿qué debes de imitar de tu pastor para que se active la paternidad apostólica? Lo dije, lo que es la paternidad apostólica: principios y conducta. ¿Está escuchando? Principios y conducta. Recuerde que la paternidad apostólica se da ¿en dónde? Es a nivel congregacional. Amén, porque es a través de un pastor. A través de un pastor en una iglesia. Así es que se activa la paternidad. Téngalo claro. La paternidad no se activa a través de un ministerio, porque si es así, entonces ¿para qué pastor? Lo puedes hacer a través de cualquier otro que tenga un ministerio que no sea pastor. Pero como se activa a través del ministerio del pastor, entonces se activa a través del nivel de congregación. Entonces, si es la paternidad apostólica, los principios y la conducta, no es que vas a imitar la conducta que el pastor aprendió de Cristo, los principios que el pastor aprendió de Cristo, no, sino la conducta y los principios que se dan ¿en dónde? En la congregación. ¿Está escuchando? Así es que se activa la paternidad apostólica. Porque no todos están al mismo nivel de fe. Amén. Están los que ya llevan años en la iglesia. Están los que llevan apenas un año. Están los que apenas llevan 3 meses. Hay algunos que apenas llevan 3 meses y es como si llevaran 20 años. Hay algunos que llevan 20 años y es como si llevaran 3 meses. ¿Está escuchando? Entonces no todos están al mismo nivel. Entonces tal vez tu carácter conforme a la carne no es igual que el del otro. Entonces uno obligando al pastor, la conducta, el carácter del pastor. Entonces los que apenas están empezando, ¿qué? Y a veces Dios te permite ir avanzando en tu carácter según el propósito de Él. Él mismo te pone las pruebas, etcétera. Entonces no se refiere eso a la conducta personal del pastor, sino a la conducta y los principios de la iglesia. Hablemos primero de los principios. Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ojo, mire que estamos hablando de paternidad. Si hay un padre, hay hijos. ¿Hijos de qué? De la casa. ¿Está escuchando? De la casa, de la congregación donde estás establecido. Si esta no es tu iglesia, no puedes recibir la paternidad que se da en esta iglesia. Amén. Cuando tú vas a un evento, entonces pastor, cuando uno va a un evento que organiza otra iglesia, ¿qué pasa? ¿Verdad? Ojo, es un evento. Recibes algo ahí que tú aprendes para aplicarlo y crecer en el lugar en el que tú sí estás congregado. O una palabra profética, una confirmación, etcétera. Hay personas que de pronto son invitadas a una iglesia, amén, y son de otra. Ahí reciben una confirmación, una afirmación, una revelación que los va a hacer crecer en el lugar en el que ellos están, ¿verdad? Pero para que haya una paternidad, tú tienes que estar establecido en una sola iglesia. Dice, porque el apóstol Pablo dice, porque no tenéis muchos padres. Podrás tener 10,000 maestros, instructores, profetas, evangelistas, etcétera, pero no tendréis muchos padres, solamente hay uno. Espirituales, amén. Entonces, estamos hablando de paternidad. Si hay padre, hay hijo. ¿Hijo de qué? De la casa, de la congregación donde estás establecido. ¿Cuáles son los principios de esta congregación? ¿Cuáles son los principios de esta casa? Esos son los que tienes que imitar. ¿Está escuchando? ¿Cuáles son los principios del lugar en donde estás establecido?
¿Cuál es la misión y visión de esta casa? Dicho de otra manera, para que entienda mejor. ¿Ah? Esos son los principios que debes de imitar. Esos son los principios que debes de imitar. Te pregunto, ¿estás de acuerdo con los planes, propósitos y diseños de esta iglesia? Estoy de acuerdo por conveniencia. Entonces eres servidor de la casa, no eres hijo. ¿Estás escuchando? Esos son los principios que debe de aprender. De pronto usted pensaba que era ya que principio de la escritura. No, 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 es principio de la congregación. Por ejemplo, usted va a una empresa y dice, esta empresa no sé qué, no sé qué. Cada empresa tiene algo distinto. Esos son los principios de allí. La iglesia es una sola a nivel mundial, pero está repartida por localidades, ¿verdad? Y según la localidad en la que esté, el Señor va a establecer, ya sea pastores, apóstoles, va a establecer algo profético. Si está en un lugar donde abunda la droga, la prostitución, si está en un lugar donde abunda la ignorancia, etcétera, va a ser distinto. Por lo menos yo me di cuenta que en Panamá los niveles de honra son mayores que acá, lamentablemente. Sí. ¿Está escuchando? Allá la gente ve un carro ultra bonito que pasa y piensa que el Señor se lo dé al pastor, a mi pastor, ¿verdad? Aquí en Soledad tú dices eso y dices, ay, bobo, que me lo dé a mí y que te lo dé a ti. ¿Ah? Porque ellos saben que si hay honra, al quien merece honra, ellos también reciben. Incluso hay otros lugares que la honra es mucho mayor. Usted se va para África y es 100 veces más. Ajá. En África te esperan como 1000 personas, hermano, y tú vas saliendo y una procesión a tribu. ¿Qué es esto? ¿Ah? Vas a llegar al hotel. Padre, perdóname, padre, que me idolatraron. No, honra. Honran lo que porta, etcétera. De acuerdo al lugar. Entonces Dios establece la iglesia. Esta iglesia va a hacer esto. Esta iglesia no solamente va a tener un alcance local, a nivel de barrio, sino a nivel de ciudad, impacto. Hay iglesias que no solamente tienen un alcance de barrio, de ciudad, sino de país. Otras a través de continentes, que hace que la gente venga de todas partes del mundo, etcétera. No todas son iguales. Tienes que afianzarte a los principios de la congregación. Ay, oye, porque aquí no se hace lo que se hace en la otra iglesia. ¿Está escuchando? No estás afianzado, no estás establecido en los principios. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? De las estrategias que se hacen aquí. Esos son los principios que debes de imitar. A mí no me parece la forma como hacen los eventos aquí. Deberían de hacerlo así y así. Entonces tú no estás imitando los principios de esta iglesia, estás imitando. Quieres imitar o tu mente está en los principios de otro lado. Dile que está a tu lado, entonces vete para allá. Sí. Yo recuerdo una vez que hace años se hacía un culto aquí evangelístico y salían. Hace años, como 10 años, no sé. Y esos cultos, hermano, eso ya parecía un tabernáculo portátil. Eso ya parecía una iglesia portátil. Eso por donde iban las multitudes. Amén. Wow. El Señor le dijo a mi papá, yo estaba recién empezando. El Señor le dijo a mi papá como que bueno, ya, ¿verdad? Y se acabaron los cultos. Eso para qué fue, se empezaron a revelar un poco de gente. Que por qué, que esto y lo otro. Entonces mi papá entendió porque el Señor le dijo que ya, porque ya se estaba dividiendo, ya había gente ya que creían que esa era su iglesia portátil, que no, una cosa así, ¿verdad? Y un poco de gente se dividió, hasta se fueron. Y hubieron algunos que se fueron con ellos. Amén. Que no es posible que esto, mira, esto se tiene que hacer así, así. No, hay un principio que Dios puso acá, tal, ¿verdad? Que tenía tiempo limitado, era a corto plazo ya, ¿verdad?
Ya se quitó. Bueno, ya. Imito de que se quitó ya. Pero no, yo quiero que no sé qué, porque no sé qué, no sé cuándo. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Imitar. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él sabía de que los otros no iban a hacer lo que él le tocó, sino que cada uno tenía su propio ministerio, su propia unción. Pero había un principio, ¿verdad? Había algo a lo que Dios le llamó. Pablo, si iba para Roma, no iba a poder ir con cualquiera, sino con aquellos que estuvieran imitando ese principio. Amén. La forma en que iban a ir. Hubo uno, por eso es que se separaron Pablo y Bernabé, porque Bernabé tenía un sobrino, Juan Marco, y ese sobrino al comienzo y que como que los abandonó, porque no, la forma en que Pablo hace las cosas y por donde va es muy peligroso, y los abandonó. Entonces para el próximo viaje, como que Bernabé le dijo: ven acá, sobrino, este viaje es más fácil, bacano, vas a poder pasear. Sí, llevándolo el día de hoy, vas a poder pasear un rato, es más suave, vamos. Bueno, pero Pablo dijo que no. Entonces, no, y se separó Pablo y Bernabé. ¿Está escuchando? Habían principios ministeriales a nivel de ministerio. Aquí hay a nivel le estoy hablando a nivel de ¿qué? De paternidad, de iglesia. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Hay personas que están en la iglesia pero no están afianzadas a los principios. ¿Por qué? Porque tal vez buscan reconocimiento. Esa es la iglesia del apóstol Johnny Díaz, ¿sí? Los que son de Roca Viva y todo eso. Sí, eso soy. Entonces viene, yo soy de la iglesia tal. Wow, sí, tal. Bueno, venga a predicar. Pero no tienen nada que ver con los principios de acá. No hay paternidad. Entonces lo que vayan a hacer allá, va a tener que imitar a mi papá. ¿Para qué? Pero lo que Dios da aquí en la casa, en la congregación, no lo reciben. Hay una desconexión. ¿Sí les quedó claro lo que es principio? Estar de acuerdo con los planes, propósitos y diseños de esta iglesia. Que se hizo un congreso, que se hizo un evento, ¿verdad? Que Dios le mostró al apóstol, al pastor, hacer esto, hacer aquello. No me parece, no sé qué, no sé cuándo. No, que la iglesia no sé qué, no, que eso no funciona, ya no sé qué, que no sé qué, no. ¿Sí está escuchando? No, que vamos a salir a enterrar unas estacas por toda Soledad, bacano, que eso me gusta a mí, el bochinche, no sé qué y tal, y uno va así, y uno se divierte, eso es lo que. No, que hay que ir a evangelizar, no, eso sí, no, eso no. ¿Por qué no hacen lo otro ya? O sea, ¿sí está comprendiendo lo que le estoy diciendo? Imitar es copiar, hacerlo tuyo. Los principios de esta iglesia los haces tuyo. Amén. Esos son los principios que debes de imitar. Eso es paternidad apostólica. Principios y qué más. Imitar la conducta. Les voy a hablar ahora de la conducta. Ahora, yo le dije al principio que paternidad apostólica es la conducta y principios de vida que adquieres imitando ¿a quién? A tu pastor. Pero al decir al pastor se refiere él es el pastor de la congregación. Porque Dios es el que le da los diseños a él. Eso no es que tú estás aquí y a la congregación cae en diseño en la mente de alguien, en el corazón de alguien, y alguien como que dice: sí, a mí me parece, y bueno, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque la mayoría dijo que sí. No. Por eso digo, imita a tu pastor, porque es la cabeza de la iglesia. Es Cristo, el Espíritu Santo, pero a través del pastor. ¿Está escuchando? O el pastor a través de Cristo. Diga conmigo, conducta. Primero de Corintios capítulo 4.
verso 16. Por tanto os ruego que me imitéis. El capítulo 11, verso 1 y Filipenses 3:17, ya se lo leí, habla de me imitéis. Amén. Aquí la conducta es importante. No puedes ejercer la visión, escuche esto. No puedes ejercer la visión de la iglesia si no posees la conducta correcta. O sea, no puedes imitar los principios de la iglesia sin la conducta correcta. Entonces, ¿qué es la paternidad apostólica? Los principios y conducta que Dios le da al pastor para la iglesia. Pero eso tiene un orden. Primero ¿qué? Conducta, y para poder efectuar los principios. No puedes ejercer la visión, los principios que Dios le da a una iglesia a través del pastor si no posees la conducta correcta. La conducta tiene que ver con el carácter. Sí, yo quiero tener el carácter del pastor. No me estoy refiriendo a eso, sino es a nivel congregacional. Por ejemplo, esta es una iglesia que no suaviza con el pecado. ¿Ya está comprendiendo a qué me refiero con el carácter? Hay iglesias que suavizan con el pecado, como que no es que acepten el pecado, pero no quieren hablar del pecado para que la gente no se vaya. Eso es una cuestión de carácter. ¿Está escuchando? Le estoy poniendo ejemplo para que comprenda a qué me refiero con conducta a nivel de la iglesia, de la casa. Esta iglesia no suaviza con el pecado. Una iglesia que es radical. Esta es una iglesia que es radical con el ayuno. Eso tiene que ver con el carácter. La vigilia. El amor. El que no aprenda amor aquí, hermano. Por eso es que Dios permite muchas situaciones a veces a nivel congregacional. ¿Está escuchando? ¿Dónde cree usted que Pablo aprendió acerca del amor? Sí, Dios se lo reveló, pero los que le pusieron a parir la gran revelación del amor fue los corintios. A veces uno debería, Iglesia Cristiana, el fuego del Espíritu Santo, y abajito en letra pequeña, entre paréntesis, los corintios. ¿Ah? ¿Está escuchando? El apóstol Pablo ahí aprendió. El amor es sufrido, es bendito. Entonces los corintios eran tremendos. Y ahí fue donde él escribió ese, el amor todo lo puede, todo lo sufre. Ahí aprendió. Te estoy hablando, por ejemplo, aquí ya hablando más específico para que usted entienda a lo que me refiero con imitar la conducta del pastor, pero a través de la iglesia, lo que Dios quiere establecer a través del pastor en la iglesia. Ayuno, vigilia, el amor, la humildad, la disciplina. Es una iglesia que no alcahuetea pecado. Te lo hace ver para que cambies. En otros lados, eso es falta de amor. Ay, no es para tanto. Todos somos pecadores, etcétera. La gente se ofende, se va. El pastor no me miró, ¿verdad? Hay iglesias donde el pastor, hermano, tiene que mirar a todo el mundo, porque como no mira a uno, entonces ¿qué viste? No me miró y se van. El pastor no me felicitó. Yo cumplí años y uno en el cumpleaños del que tiene que felicitarlo y él no me felicitó a mí, viste, yo me voy, va para allá. ¿Ah? Por ejemplo, en el caso mío personal, mi hermana, una vez mi esposa me dijo, ¿cuándo cumple tus 2 hijos? Y me lo preguntó rápido. Y yo como que, espérate, a gusto. Y casi se me olvida. O sea, sabía por ahí dónde era, pero no sé. Y a veces uno, hermano, y que cumplió, que no cumplió, y hay gente que no dice nada.
que esperando que Dios se lo revele a uno. No, o sea, Dios no revela todo. Y hay gente que se pone a llorar. Una vez escuché por ahí un caso y que una hija, no sé, un familiar llamó a no sé si a mi mamá o a mi papá. No han felicitado a mi mamá por el WhatsApp de la iglesia. Y yo, ¿eso qué es? Sí, yo escuché eso. Y yo, wow. Entonces como que le cogió su la pave. Ahora verás, voy a... Viste, el pastor no me quiere. El pastor no... ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Le estoy pidiendo casos de la vida real. Hubo una vez una hermana que dijo que yo en las redes sociales me voy a poner que yo cumplo el mismo día que cumple el pastor para ver si no me van a felicitar. Sí. Sí. ¿Está escuchando? Yo digo peor, porque si no se acuerdan normalmente, entonces menos el día de cumpleaños del pastor, porque la gente va a estar pensando, ay, va a felicitar al pastor y se te van a olvidar más. Sí, entonces así hay mucha gente, problemas de conducta. ¿Está escuchando? En otros lados aceptan que se suba al altar el músico mundano, porque no hay para poder llenar el espacio, porque si no, no. Yo he conocido iglesias que los domingos se suben los músicos enguayabados. Conocí la historia de un músico que en la iglesia, no sé, en el momento de la ofrenda lo tuvieron que llevar. Eso fue una historia de la vida real. Lo tuvieron que llevar para el baño y que para darle leche. Eso es como que para que vomite. No, porque todavía estaba medio enguayabado. Una iglesia cerca. Para cortarle, tú sabes, ¿come qué? ¿Toma leche para qué? Para cortarle efecto. ¿Está escuchando? Pero es que si no, no tenemos el que toca tal cosa, o no tenemos la voz del que. ¿Sí está comprendiendo? El músico mundano, el cantante en pecado, solo para llenar un espacio y no quedarse sin orquesta, sin líderes, etcétera. Diga conmigo, aquí no. Esa es la conducta de un lugar. Amén. ¿Ya está comprendiendo a lo que me refiero a imitar la conducta? Ese es el carácter y conducta que debes de imitar aquí. De tu pastor, porque es el que está nutriendo, es el que está soltando lo que Dios quiere para la congregación. Por lo tanto, en los principios y conducta de una congregación son los principios y conducta que tiene un pastor, porque no es posible de que Dios traiga principios para una congregación y los da a través del pastor, pero el pastor dice, bueno, yo los transmito, pero yo no tengo nada que ver con eso. No, con mucha más razón el pastor. Por eso digo, de tu pastor. ¿Sí me comprende? Aquí se enseña, ya hablando aquí, estoy hablando específico para que usted comprenda. Aquí se enseña a morir a la carne. En otros lugares no. Hay iglesias en donde a los jovencitos les enseñan a ser muy tolerantes, que están experimentando la adolescencia, la preadolescencia. Es una explosión hormonal para los que son psicólogos, que ellos saben. Una explosión hormonal en esa edad. Entonces todas las emociones son a millón. Es la etapa del autodescubrimiento. Déjalo que se toque, que se vea, que se analice por allá, por acá, que se masturbe, que se autodescubra, que tenga confianza en sí mismo, en sí misma. Son cosas que son naturales de la vida. Pero el Señor dijo, muere a tu vieja naturaleza. No dice a tu viejo vestido, sino a tu vieja, ¿qué? Lo que es natural en ti.
Dice que la promesa del Espíritu Santo es para toda cuanto el Señor llamare, desde el más pequeño hasta el más viejo. Quiere decir que hasta un niño puede recibir el Espíritu Santo. Y cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú recibes la santidad de Dios. ¿Me está escuchando? Entonces no es posible que la naturaleza vieja sea más fuerte que la naturaleza de Cristo a través del Espíritu. Entonces hay iglesias que son así. Entonces tú hablas de morir a la carne y todo eso, y la gente se asusta, se no sé qué, que vas a espantar a la gente, que esto y lo otro. Entonces debes de llevar un mensaje motivacional, de bendición, de fe. Prepárate que vas a recibir la bendición, que vas a recibir no sé qué, aleluya. Pero a la hora de hablar de que pecado, que no sé qué, mira que Dios me muestra que hay chisme aquí, nada de eso. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Aquí se enseña a morir a la carne, a valorar el fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son cosas de la conducta, del carácter. Las personas prefieren más los beneficios de los dones, sanidad, profecía, milagro, etcétera, que disciplinar el carácter. Sin disciplina del carácter no hay paternidad apostólica. Sobre todo la disciplina del carácter que se establece como doctrina en una iglesia. Aquí una vez hicimos un seminario que se llama necrosis. Ya la gente hasta se lo olvidó. Siempre Dios está hablando de morir a la carne de una u otra forma, y hay gente que hace caso omiso. ¿Está comprendiendo? El carácter. No hay paternidad apostólica sin carácter. Y sin paternidad apostólica, escuche, podrás recibir diseños proféticos en una iglesia, pero los echarás a perder por falta del carácter. No estoy hablando solo, no me refiero al carácter que tú llevas a nivel personal en tu relación con el Señor, sino a nivel congregacional, lo que el Señor está enseñando en el momento. Amén. De pronto, por ejemplo, el Señor dice que es tiempo de morir a la carne. Entonces ahora todos los mensajes son de morir a la carne. Eso es paternidad apostólica a través del carácter. Amén. Sin paternidad apostólica no hay carácter. Sin carácter no hay paternidad apostólica. Y sin paternidad apostólica, escuche, podrás recibir paternidad profética, es decir, diseños proféticos en la iglesia, pero los echarás a perder por falta del carácter. Por ejemplo, si tú recibiste aquí, por congregarte aquí, amén, por tener un pastor, se activa el diseño profético, la paternidad profética. ¿Está comprendiendo? Recibes aquí un diseño profético, aquí vas a hacer, entonces Dios te da un ministerio de evangelista, de profeta, te da un don, etcétera. Pero entonces como que tu diseño profético, tu paternidad profética empezó a activarse, empezaste a recibirla. Pero si no adquieres los principios de la iglesia, el carácter, o sea, la paternidad apostólica, ese ministerio, ese don se viene abajo. Se estanca, se descontrola. Ya sea que recibas dones, bendiciones, se te estancan los dones, tus bendiciones se secan, etcétera. Porque podrás tener paternidad profética, pero sin paternidad apostólica se viene abajo todo. Por eso es que hay iglesias en donde el Señor los levanta como evangelista, como profeta, con un don, esto y lo otro, ¿verdad? Pero no imitan los principios de la iglesia, no están de acuerdo con las cosas que se hacen en la iglesia, no imitan el carácter de la iglesia. Entonces se estancan ahí como evangelistas. Se les estanca ahí el don. Y Dios no les abre la puerta, mucho menos para otros lados. Porque eso es lo que quiere todo el mundo. No, me estoy estancando aquí. Me estoy estancando aquí porque el que predica es el pastor. ¿Y quién más es el que va a predicar si ese es el que Dios puso? ¿Está escuchando? Entonces, de acuerdo al ministerio de la iglesia, Dios levanta personas con ministerio, les da dones. ¿Para ayuda de quién? De la iglesia. Si Dios te levantó en una iglesia con ministerio para enviarte para otro lado, Dios lo dice enseguida. Y lo confirma y lo confirma y lo confirma. Y hay luz verde y todo el mundo en paz y te vas en paz y todo en paz. Pero Dios te da lo que te da. ¿Para qué? Para la iglesia.
para la visión de la iglesia, para los principios, para el carácter de la iglesia, es que vas a ejecutar eso. Pero entonces el Señor dice, viste, Dios me hizo evangelística, tengo un don, ahora tengo que salir a las naciones, que esto y lo otro. Hombre, aquí no se me abren las puertas. Entonces empiezas a ver otras iglesias donde sí sucede eso. Entonces otro te dice, hey, acá mira, aquí te ponen rápido, te mandan no sé qué. Entonces empieza. Y aquí ha habido muchos así a través de los años pasados. Y a veces uno se pregunta, ¿y qué de estas personas? ¿Por dónde andarán? Y la mayoría, ¿por qué? ¿Ah? Otros siguen para el mundo. Otros ahí como que siguen ahí, pero peor de cuando estaban en el lugar. ¿Por qué? Porque podrás recibir diseño profético, pero podrás recibir paternidad profética, pero sin la paternidad apostólica, tu paternidad profética, ya sabes qué es paternidad profética y apostólica, tu paternidad profética se estanca. ¿Sí? ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Hay gente que se vuelve grande, poderosa, entre más vaya por todos lados. Wow, empieza a hacer renombre, a obtener experiencia, ¿verdad? Ahora yo no me imagino una iglesia, vengo a predicar, padre, tráeme tu currículum, padre, y tú llevas una hoja, llevas un poco de hoja, una hoja ministerial impresa con pocas fotos de Facebook, y que viajé a Paraguay, prediqué en la iglesia tal. Mire, wow, eres bienvenido aquí. O sea, eso no es así. ¿Ah? He predicado en Italia, he predicado en Japón, he recorrido cada calle de Soledad. Wow, venga, predique. ¿Qué quiere? ¿Ah? ¿Quiere la iglesia por un mes? ¿Qué quiere? Pero eso, y muchos de eso, escuchen, muchos de eso de ministerio y esas cosas, eso es paternidad profética. Eso es algo que Dios te da, ya sea para nivel ministerial, es algo que recibes en la iglesia, para tu vida, un diseño de vida, ya sea a nivel familiar, laboral o ministerial. Ministerial te da un ministerio y esto y lo otro, los dos. Entonces, mucho de eso me está hablando es de paternidad profética, y la apostólica. Yo creo que hoy en día los pastores deberían decir, ya tienes paternidad profética, casi todo el mundo te va a decir que sí. La cuestión es, ¿tienes paternidad apostólica? ¿Cómo así? ¿Dónde están los principios y la conducta de tu iglesia que los has hecho tuyo? Muchos de ellos ya ni se congregan ya. Muchos de los grupos de alabanza que usted sigue, ¿verdad? Y sueña con ellos. Muchos de ustedes sueñan que pertenecen al grupo de música cristiano. Sueñan que tú estás ahí cantando con ellos. Aleluya, y eres uno de ellos. Muchos de esos grupos que a usted le gusta, que son canciones reconocidas, ni se congregan. Recibieron un ministerio, ¿verdad? Para salir por el mundo. O sea, recibieron una paternidad profética. Quiere decir que en algún momento, porque los diseños proféticos, ya sea a nivel laboral, familiar o ministerial, se dan en la casa. Quiere decir que en algún momento se congregaban. ¡Pum! Explotó algo. Muchos de ellos ya ni se congregan. No, que el tiempo. No. Muchos de ellos dicen, yo salí de la iglesia pero no de Cristo. Averigüe. Busque sus testimonios para que vea. ¿Ah? O dígale al Señor que le revele. ¿Usted está escuchando? No tienen paternidad apostólica. Entonces su ministerio se estanca. Pero es que están por todo el mundo. Eso no es señal de eso. Eso no es señal de que estás creciendo. ¿Está comprendiendo? Eso no es señal de eso. Es a nivel espiritual. Y hay un tester, y es la paternidad profética y apostólica. Wow, ha viajado por todo el mundo. Wow. Y los que no viajan por todo el mundo, no digo que todo, pero muchos de los que viajan por todo el mundo no tienen paternidad apostólica, no tienen los principios de su iglesia ya,
mucho menos la conducta. Amén. ¿Cuántas veces a mí no me han invitado, me han venido a decir que usted no es su iglesia ya? Esta iglesia ya es como un vegestari. Digo, ¿cómo así? O sea, vegestorio. Pero como que me lo dijeron en inglés para que no se escuchara tan feo. Esto ya es como un vegestari. Pensaron que me lo estaban diciendo y que en griego. Esto es un vegestari. Usted es la nueva revolución que Dios puso en esta iglesia. Lo dejó aquí para que viera, pero ahora Dios lo va a enviar lejos. Que no sé cuántas cosas no me han dicho alrededor de estos 15 años. Y el Señor me dijo, bueno, ves, wow, ves con tu diseño profético, pero yo no voy a estar ahí, ¿verdad? Cuando venga, me avisas cómo te fue. Y yo, ey, Espíritu Santo, ey, ¿cómo así? Ey, cogerá suave. Y entonces yo me quedé aquí, yo no, aquí. Y de repente, como unas puertas de metal refulgente, ¡pam!, se cerraron. Se me cerraron las puertas cuando yo decidí eso. Y antes a mí me invitaban así a hacer entrevistas. Una vez salía en un periódico. Bueno, se cerraron las puertas como con puertas de bronce refulgente. ¡Pra! Ni más pasaron. Ya han pasado como 8 años así. Amén. Pero he adquirido paternidad profética. Todavía sigo adquiriendo paternidad profética. Paternidad apostólica afianzado. Y se me abrió una pequeña puerta y fui a Panamá, ¿verdad? Fui como a otras iglesias así. Y me enteré, amén, que incluso había gente que iban a la iglesia y se volvieron mundanos. Y cuando escuché que va a estar por aquí un pastor de Colombia, que es Johnny Junior, se volvieron cristianos nada más para venir a recibir. ¿Usted está escuchando? Y unas cosas extrañas. Amén. Gente averiguando dónde se estaba quedando uno para ir para allá. ¿Usted está escuchando lo que estoy diciendo? Y yo dije, yo me quiero quedar en Panamá entonces. Yo no quiero ir para Soledad. Yo no quiero ir para Soledad. Habían personas que no tenían tiempo por el trabajo y esas cosas. Y dijo, esa prédica yo no me la pierdo. Y en la madrugada, que era el único tiempo para verla, se la veía. Algunos de ustedes, no sé, de pronto está ocupado allá afuera haciendo cosas. Y dice, cuando llegue a mi casa me la veo. Si es caso, se ven 15 minutos en octubre. Y no se ve nada. ¿Está escuchando? Hubo gente que vino en la primera, que como en la primera predicó mi papá y ahora yo, que esta prédica, ¿sabe cuándo se la va a ver? ¿Cuándo? En el 2030. ¿Qué? ¿Ah? ¿Usted está escuchando? Entonces uno dice, hey, ven acá. O sea, ya hablando como en palabras costeñas así. Y ven acá, uno tiene una fanaticada grande y extraña. Entonces, sí, o sea, yo dije en palabras normales, no palabras eclesiásticas, dije en palabras normales hablando con alguien. Y ven acá, uno tiene una fanaticada. ¿Quién iba a saber que uno tiene una fanaticada extraña? Da miedo y no traga saliva. Sí, porque se ve que son de esos que te van a perseguir. Sí, yo hablando con alguien no eclesiásticamente ni religiosamente, sino normal. ¿Ah? Y uno, oye, ven acá ahí, de lo que uno se entera. ¿Ah? Y mira Soledad, Dios mío. Pero entonces yo después hablando con el Señor y meditando, el Señor me decía, así sucedía en los tiempos de Jesús. Todo el mundo se atropellaban unos a otros. Tú sabes lo que está en una multitud donde se atropellen unos a otros. Significa de que donde hay mucha gente, tú vas de un lado y los otros van del otro lado. Pero que se atropellen unos a otros es que no hay para dónde coger. Ahora imagínate Jesús ahí. Dice, todo el mundo lo agarraba. Yo digo, todo el mundo lo agarraba.
Ahí no todo el mundo era súper espiritual. Ahí habían fanáticos, habían otros que tal vez no eran cristianos, pero querían un milagro. Entonces yo digo, ven acá, y había gente Usted ve a veces los famosos, los artistas famosos que van saliendo y los agarran, y tú ves que lo agarraron, pues, ay, ay, no sé qué. A Jesús, ¿qué iba a hacer Jesús? Jesús dijo, Padre, bueno. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se llama eso? Fama. La Biblia dice que la fama ¿de qué? La fama no es del diablo, hermano, porque hay una fama buena y hay una fama mala. Y la fama de Jesús, ay, Jesús era famoso. Ey, eso no es de Dios, la fama no es de Dios. Sí, ahí lo dice, pero depende si viene del mundo o viene de Dios. Eso me lo explicó el Señor. Yo dije, o sea, que yo soy medio famosito por allá por otros lados. Pero entonces ¿y qué? Pero ¿y en soledad? ¿Ah? ¿Está escuchando? En otras ciudades de este país, dice que gente que se sienta a ver en familia como si fueran a ver una película o un partido de fútbol, a ver las prédicas de Johnny Jr. Ahora, estoy hablando de mí, me estoy cogiendo de ejemplo para poder explicar algo. ¿Está comprendiendo? Entonces yo digo, wow, estoy calificando. Porque tengo paternidad profética, pero todavía tengo paternidad apostólica. Y cuando tú tienes las dos, ahí sí hay un respaldo genuino de Dios. Pero hay quienes tienen paternidad profética y se van, andan por todos lados y pierden la paternidad apostólica. No tienen la aprobación completa de Dios. Lo que los aprueba allá afuera son los dones, pero no el mismo Señor. Eso es otra cosa. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Podrá tener paternidad profética, pero sin paternidad apostólica se viene abajo todo. ¿Sí le quedó claro lo que es paternidad apostólica? ¿Estás imitando la conducta de esta iglesia? O tú dices, Dios mío, Padre, aquí la presión es fuerte. No. Entonces significa que no lo has hecho tuyo o estás en el lugar equivocado. Señores, ¿sí está comprendiendo? Los principios. La visión, las estrategias de esta iglesia son los principios. Tienes que imitarlo, es hacerlos tuyos. Amén. Al final esta iglesia no es mía. ¿Y entonces? Entonces, ¿tú dónde estás? ¿Ah? ¿Qué haces aquí? No, yo. ¿Qué haces aquí? Pero tú que está a tu lado, ¿qué haces aquí? ¿Ah? What are you doing? ¿Ah? Así es. What are you doing? ¿Qué significa? ¿Qué estás haciendo? What are you doing, man? ¿Ah? What are you doing, man, bro?